El contexto de hoy lo hemos titulado La injusticia en Bolivia. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. El pasado 12 de diciembre de este 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017 y pidió a la Asamblea Legislativa, de manera inmediata, convocar a la preselección de postulantes a las elecciones judiciales. Con esta decisión, este máximo tribunal no solo falló a su favor, sino que sentó un nefasto precedente para el orden constitucional, para el país, y dejó en el letargo a todo el sistema judicial en Bolivia, porque su efecto llega, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura, que administra la judicatura del país, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agrario, cuyos miembros, de hecho, quedaron prorrogados en sus cargos. Según un análisis de la Fundación Construir de 2022, en el informe sobre el estado de la justicia en Bolivia de 2021, queda sentado que Bolivia tiene dos grandes pendientes en materia de verdad, justicia y reparación. El primero referente a las lesiones de derechos humanos acaecidos en los periodos dictatoriales y el segundo vinculado a las vulneraciones de derechos humanos que dieron lugar al establecimiento del Grupo Internacional de Expertos Independientes GIEI de Bolivia, que si bien tenía como mandato principal el investigar los graves hechos de violencia suscitados entre octubre a noviembre de 2021, también tenía que velar por otros asuntos. Como se sabe, el GIEI en su visita a Bolivia en diciembre de este 2023 afirmó que solo 4 de 36 recomendaciones fueron cumplidas. Otro informe, esta vez de la organización World Justice Project o Proyecto de Justicia Mundial, indicó que Bolivia se ubica en el puesto 131 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2023. La calificación es peor en justicia penal. El país se ubica penúltimo en la lista global. Este organismo es una prestigiosa organización de la sociedad civil cuyas mediciones son tomadas en cuenta por organismos internacionales y empresas. En los últimos años, el Estado boliviano no ha salido bien calificado en esta lista del Índice de Estado de Derecho. En 2022 ocupó el puesto 130 de 140. En 2021, el 129 de 139 y en 2020 el puesto 121 de 128. ¿Por qué este estado de cosas en Bolivia? ¿Por qué esas calificaciones? Según revisiones más bien, de informes, estudios y opiniones de expertos, esto sucede por la falta de independencia del Poder Judicial en Bolivia, especialmente en relación con la influencia política en la toma de decisiones judiciales. La corrupción. Se han reportado casos de sobornos, nepotismo y falta de transparencia en el manejo de los expedientes judiciales. Los procesos judiciales en Bolivia tienden a ser largos y pueden tomar años en resolverse, lo que afecta negativamente el acceso a la justicia y la confianza en el sistema judicial. El acceso a la justicia para ciertos grupos, como las comunidades indígenas y las zonas rurales, y sigue siendo un desafío. Bolivia enfrenta otros retos en la lucha contra la violencia y la criminalidad, incluyendo la impunidad en casos de delitos graves como feminicidios y corrupción. ¿Cómo afecta esto a la población? Sobre todo, la falta de transparencia, la corrupción y la influencia política en el sistema de justicia generan desconfianza entre la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un nivel muy bajo de percepción de los bolivianos con relación a la justicia en Bolivia. Y esto no ha cambiado, es decir, los actuales operadores de justicia no han sido capaces de eliminar estas taras que todavía se arrastran. Y sobre llovido mojado, esta decisión del Tribunal Constitucional de mantenerlos en sus cargos. Ese es el contexto que faltaba hoy.
Vamos a iniciar hablando de temas políticos y tenemos que hablar de las elecciones judiciales. No hay nada claro todavía, no se sabe qué camino tomar, ¿no es cierto? Hay diferentes proyectos de ley, sin embargo todavía no hay claridad en este tema. Vamos a escuchar a continuación las palabras del senador del Movimiento al Socialismo, del lado evista, William Torres, quien ha tildado de títeres del gobierno a los magistrados autoprorrogados. Luego de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto de ley de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, el senador del Movimiento al Socialismo afín Evo Morales, William Torres, tildó de títeres del gobierno a magistrados autoprorrogados. Y es en ese marco que el legislador defendió los 3 proyectos de ley aprobados en el Senado, pues asegura que ante ello es primordial garantizar las elecciones judiciales para que no exista un vacío de poder a partir del 2 de enero del 2024. Pareciera que tienen, pero bueno, lo primero que hay que decir, puedan defender, pero no hay que defender lo indefendible. Los arcistas están defendiendo lo indefendible, están defendiendo la ruptura constitucional, un golpe constitucional desde el órgano judicial, y yo no puedo entender que tengan que estar apoyando aquello. No es posible. Están apoyando un golpe constitucional, un golpe a la Constitución desde el órgano judicial. Es terrible. En ninguna parte eso se ve. Por eso es que lo que se está haciendo a través de una ley es recordarles que su función concluye el 2 de enero. Nosotros no podemos designar. El objetivo es simple. Ellos están buscando títeres, están buscando proteger a aquellos miembros de su banda, porque ya esta es una banda conformado por arcistas. Están delinquiendo, están vulnerando la Constitución. En todo caso, eso no lo vamos a permitir, por supuesto, y ellos no van a poder sostener la prórroga. Hay algunas acciones de los políticos que nos pueden dar indicios de lo que estaría pasando en este nuevo escenario que se ha generado a partir de esa decisión del Tribunal Constitucional de prorrogarse en su mandato, pero a la vez también a otros tribunales, ¿no? El caso del agrario, también al Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional? Si Evo Morales va o no a ser candidato en las próximas elecciones. Hay otros asuntos también que están en veremos. ¿Usted cree que los senadores evistas, porque son muy leales con la patria, están agilizando las normas? No les conviene, por supuesto, que este actual Tribunal Constitucional dirima esta situación sobre Evo Morales. ¿A quién va a beneficiar o perjudicar una decisión a favor o en contra? Saque usted sus conclusiones. Entre tanto, el ala evista ha señalado que está en desacuerdo con estas propuestas que se han generado y que ya tienen el visto bueno del Senado. La senadora del Movimiento al Socialismo afín al gobierno, Virginia Velasco, afirmó que en el Senado se confirmó la alianza entre vistas, camachistas y mesistas. Esto tras la aprobación de los 3 proyectos de ley que cesan en sus funciones a los magistrados y suspenden plazos procesales, por lo que según la parlamentaria, dichos proyectos deben ser rechazados por la Cámara de Diputados. Ha sido un acuerdo, un pacto entre 3 fuerzas políticas ahí, donde han presentado 2 proyectos de ley, los evistas, y 1 han presentado de Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿eso qué significa? Y hay acuerdos porque ni siquiera hemos remitido a la comisión como se debería de remitir para su tratamiento y posteriormente aprobar en el pleno de la sesión de Cámara de Senadores. Entonces aquí hay algo oscuro de vuelta y yo creo que acá ya desde noviembre han hecho ese acuerdo, creo que está cumpliéndose esos acuerdos, esos pactos políticos y sin pensar en el pueblo boliviano. Continuamos hablando sobre este tema. Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, ha anticipado que su bancada ha decidido apoyar el proyecto de ley de suspensión de plazos procesales en la Cámara de Diputados. Escuchemos.
Este proyecto de ley ha sido presentado por la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado justamente, y lo que busca es llevar adelante la suspensión y el cese de todas las actuaciones que pueda pretender llevar adelante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Entonces, lógicamente, pues se tiene que llevar adelante la aprobación a efectos de que estos señores no busquen prorrogarse y seguir dándole el golpe judicial y el golpe a la democracia. Pero para nosotros esto no soluciona el problema de fondo. Evidentemente es una medida, pero también hay que llevar adelante la convocatoria a un nuevo proceso de preselección, y esto recae sobre las espaldas del señor David Choquehuanca. Tendría que ser aprobado, así como se ha aprobado con 2/3 de votos dentro de la Cámara de Senadores, así tendría que llevarse adelante la aprobación dentro de la Cámara de Diputados. El problema es aquí que si se da curso a una disposición u otra, lo que se va a generar, por supuesto, es un vacío que va a perjudicar a la ciudadanía en términos de la administración de justicia, de recibir una justicia pronta y oportuna. Ese es el mayor riesgo para la población. Pero claro, la solución pasa por que hayan elecciones de una vez y que se escojan, bueno, los que se presenten en estos comicios. Ese es el riesgo que se corre entonces, y por supuesto esto también ya ha sido advertido. En realidad lo conversábamos ayer y creo que la única salida es lo que demanda la Constitución, y hay que hacer una ley lo más ágil posible para darle de cierta forma certidumbre en este sentido a la población, que es quien se siente incómoda y se angustia por esta situación que no está resuelta y que se puede convertir en otro tema que de cierta forma desestabilice esta paz social tan endeble que existe en el país actualmente. Eso es lo que reza la norma y es lo que tenemos que acostumbrarnos los bolivianos a cumplir la ley, es para cumplirla. Hay términos y hay que cumplirla. Si ahora hay una excepción, bueno, hay que acelerar los pasos para legislar lo antes posible y corregir esta situación. Al final de cuentas se termina legislando de emergencia, ¿no? Y es una propuesta que ha salido de senadores y va a la Cámara de Diputados y que seguramente necesitará ser analizada a detalle para que la población entienda y acepte esta legislación que, insisto, se hace en un marco de emergencia. Indiscutiblemente, esto debió haber estado resuelto hace muchos meses atrás. Seguimos hablando de las elecciones judiciales. Comentarles que la Fiscalía de La Paz ha decidido rechazar la denuncia por parte del movimiento político Búnker Tercera República contra el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, contra el presidente de la Cámara de Senadores, estamos hablando de Andrónico Rodríguez, y el expresidente de la Cámara de Diputados, el señor Jerjes Mercado, precisamente por no concretar las acciones correspondientes para que se lleve a cabo las elecciones judiciales. La Fiscalía rechaza la denuncia contra el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, por no concretar las elecciones judiciales. Así lo informó el exdiputado y vocero del partido político Búnker Tercera República, Amílcar Barral. Nos están rechazando una denuncia también planteada, una denuncia con un delito cometido flagrantemente por parte de la Asamblea Legislativa por no haber cumplido sus deberes, y la doctora Nilda Calle es la que desestima esta denuncia. No nos extraña porque sabemos que esto le conviene al gobierno por las leyes que están planteando ahora, por las que se han aprobado, creo, anoche en el Senado. Y yo no entiendo cómo van a hacer, porque esas leyes que tienen que ser promulgadas por el Estado. No se olviden que el mismo presidente, Luis Arce, la vocera, o el vocero, la ministra de la Presidencia, todos han dicho que los que tenían la culpa era la Asamblea Legislativa. Y nosotros hemos planteado esa denuncia. Y ahora que la Fiscalía, el Ministerio Público desestime de nuestra denuncia, no nos sorprende, sabíamos que podía pasar, pero tenemos 5 días para objetar o apelar esta desestimación y lo vamos a hacer hoy. Vamos a otro asunto que también se está abordando dentro de lo que representa el Senado. Es el Presupuesto General del Estado 2024. Este presupuesto sí o sí debe entrar en ejecución a partir del primer día hábil del mes de enero de 2024. Ya la Constitución, como habíamos señalado, da curso a una ejecución automática si es que los políticos no se ponen de acuerdo. Entonces, fíjese usted, falta muy poco tiempo.
En ese marco de análisis, un parlamentario de la oposición ha señalado, ha vuelto a observar que hay al menos 18 artículos que no tienen algo que ver con temas económicos y presupuestarios. Entonces, el proyecto de ley del 2024 tiene 18 artículos pirata de contrabando que no tienen que ver con el presupuesto, pero como esa es la maña y la llevan haciendo hace 17 años y la ley financiera dice la Constitución tiene vigencia solo de un año, entonces en una disposición adicional quieren vigentar otros casi 200 artículos pirata, los que han ido acumulando esos 17 años. Entre ellos, por ejemplo, un artículo que cambia, la ley de pensiones dice que quien maneja la gestora pública tiene que ser nombrada a partir de una terna aprobada por la Asamblea. En un artículo pirata hace 2 años dijeron que no, que lo puede nombrar con una terna presentada por el ministro, es decir, que lo nombre políticamente a dedo el presidente. Ese tipo de artículos pirata son los que hay más de 200 en esta ley. No se puede aprobar así, no se puede. Muy bien, continuamos hablando sobre el presupuesto general del Estado 2024. Veamos ahora un poco los porcentajes y dónde van a estar destinados. Pues bien, según la palabra del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que el presupuesto general del Estado, que del presupuesto del 100%, el 20,9% estaría consolidado para salud y educación, a diferencia del 3,8% para defensa y gobierno. 28.760 millones de bolivianos representan dentro de nuestro presupuesto más del 10%, 10,8%. Y salud, que es 26.866 millones, representa el 10,1% del presupuesto consolidado del Estado del 2024. El peso que se le asigna tanto a defensa y gobierno no sobrepasa el 2,2% en ambos casos. 1,7 en defensa y 2,1 en gobierno. En consolidado, defensa y gobierno suman 3,8%. Y sumando salud y educación sería 20,9%. O sea, es como aproximadamente 9 veces más el gasto que se da en educación y salud respecto a lo que se da en defensa y gobierno. 28.760 millones de bolivianos representan dentro de nuestro presupuesto más del 10%, 10,8%. Una pausa en las informaciones. Cuando retornemos vamos a seguir abordando temas económicos. Uno de ellos, por ejemplo, el asunto de la balanza comercial. Así es, aguárdenos unos minutos, enseguida retornamos.